En ese momento que yo puedo llegar a un punto de autoconocimiento para poder saber quién soy, porque muchas veces la gente piensa que el empoderamiento es una mujer que tiene dinero, una mujer que económicamente es independiente. Para mí eso no es el empoderamiento si esa persona o si esa mujer no es consciente de sí misma. Porque el dinero no es lo que te empodera. Claro. Te empodera lo que tú eres como persona, cómo tú te autopercibes, cómo tú te autoconcibes y cuál es ese aporte que tú puedes generar a tu propia vida y a la vida de los demás. Para mí eso es el empoderamiento. Hola, mi nombre es Manuel González Maestre. La invitada de este episodio es Eva Sabariego. Eva es la directora y fundadora de Empodérame. A Eva le pedí una canción solicitando el Festival de Guarare. Esta parte de la entrevista lo puedes ver en el link que está en la descripción. Quiero recordar que este podcast es parte de mi interés por el desarrollo del conocimiento humano, con la intención de participar activamente en mi ciudad, mi país y mi región, creando un espacio para compartir ideas y ser un vehículo para la comprensión. Si te gusta la idea del podcast y quieres que hagamos más conversaciones como estas, háznoslo saber. Déjanos tu like, comenta y envíaselo a un amigo. Puedes verlo en YouTube, donde te invito a que dejes tu opinión a través de los comentarios. Puedes escucharlo en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, en donde puedes dejar un review de hasta 5 estrellas. Por último, en la descripción tienes el enlace a nuestro grupo de Telegram, en donde activamente conversamos como comunidad. Gracias por tu participación en la cultura. Eva, quería preguntarte qué es Empodérame. Bueno, Empodérame es una organización sin fines de lucro dedicada al empoderamiento de mujeres, adolescentes y niñas. Nacimos como organización en el año 2017 y nuestro propósito principalmente era crear un programa formativo para mujeres jóvenes en la universidad. Ya luego que el programa dio inicio y vimos el éxito que tuvo, fue que la idea como comenzó a tomar otra forma y vimos que tenía como un potencial para ser una organización. Entonces, bueno, nos constituimos como una asociación civil sin fines de lucro en Venezuela y pues actualmente tenemos presencia en más de 10 estados en todo el país. Wow, ¿cuáles son los estados? Carabobo, Mérida, Zulia, Anzoátegui, Táchira, Lara, Distrito Capital, Aragua, Miranda y Bolívar. Bastante. Sí, son bastantes. ¿Cuántas personas tienen involucradas en el proyecto? Bueno, dependiendo de... ¿Te refieres personas involucradas, beneficiarios o equipo de trabajo? Ambas. Bueno, de equipo de trabajo actualmente somos más de 60 personas que trabajan de forma voluntaria y que trabajan de forma... O sea, que nos apoyan directamente dentro de algunas actividades y proyectos. Y como beneficiarios, dependiendo como del programa de formación que esté vigente en el momento, pueden ser alrededor... Por ejemplo, ahorita tenemos un programa que se llama Tu Amor Te Empodera y tiene como meta principal más de 1,500 adolescentes en 8 estados del país. Entonces, bueno, el número va por ahí, ¿no? En total, hasta la fecha, hemos beneficiado a casi, diría yo que como 5,000 personas, contando este nuevo grupo que vamos a formar. ¿Pero beneficiados cómo? Los beneficiamos a través de nuestros programas formativos. Nosotros otorgamos becas al 100%. Y, por ejemplo, un adolescente tiene interés en formarse en uno de nuestros programas. Nosotros ofrecemos una especie de diferentes talleres semanales o, por ejemplo, uno cada 2 semanas, dependiendo también de la modalidad, si es presencial, si es bimodal o si es virtual. Y la adolescente o la mujer joven puede inscribirse en un formulario de postulación, como presentar su perfil y si cumple con los requisitos mínimos para ingresar, nosotros adjudicamos una beca al 100%. O sea, la persona no tiene que pagar inscripciones, no tiene que pagar ningún tipo de beneficio a la organización, sino que entra automáticamente y disfruta de todo lo que ofrece el programa. ¿Y cómo se financian si son tantos proyectos? Bueno, dependiendo del tipo de programa formativo, nosotros contamos, por ejemplo, con el apoyo de diferentes organizaciones. Actualmente, uno de los socios, nosotros somos socios implementadores de UNICEF Venezuela y por eso trabajamos en este momento principalmente con niñas y adolescentes entre 14 a 18 años. Entonces, tenemos como apoyos, bien sea económicos, también pueden ser recursos, tipo materiales, folletos, pendones y también, por supuesto, y creo que es uno de los más importantes, es de las personas voluntarias que a través de sus trabajos, a través del aporte que puedan generar de forma individual, es lo que hace que la organización se mantenga cuando estos proyectos, por ejemplo, no están vigentes. Claro. ¿Y manejan cuántos proyectos, me dijiste?
Mira, actualmente tenemos 2 proyectos en este momento. Okay. Es Monitor Desca, Tu Amor Te Empodera y Monitor Desca son los que tenemos ahora. Okay. Pero en el año podemos ofrecer más programas. Tenemos Empodérame Estudiantes, que está orientado más hacia el empoderamiento de mujeres en el ámbito universitario. Y tenemos otros programas que están orientados a adolescentes para desarrollo de proyecto de vida, como Sueños que Empoderan, que también lo ejecutamos en este año. Tenemos el proyecto Tu Amor Te Empodera, del que te hablé, que son para adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad, y buscamos fortalecer sus habilidades a través del amor propio. Y tenemos otros programas más orientados a documentación de derechos humanos. O sea, tenemos como una cartera bastante amplia de proyectos y actividades que desarrollamos. ¿Pero son todos para menores de edad? No. Hay unos que son para mayores de edad, otros que son para menores de edad. Va a depender del objetivo principal del programa y en función de eso, bueno, vas a ver como públicos bien diversos. ¿Cuál es la máxima edad que tienen las miembros? Mira, hasta ahora hemos desarrollado programas formativos más orientados a personas en un rango de edad de 13 a 35 años. Sin embargo, esto no nos limita ni ahora ni en el futuro, por ejemplo, que podamos desarrollar actividades para personas de más edad. Pero hasta ahorita esa ha sido como la media en el rango de edad con los que hemos trabajado principalmente. ¿Y en qué consiste como tal el plan de estudio? Mira, dependiendo del programa formativo. Por ejemplo, programas como Tu Amor Te Empodera, y me gustaría como hacer énfasis en este porque es un programa que tenemos vigente. Este programa busca principalmente formar a las adolescentes en su proyecto de vida, o sea, apoyarlas en el proceso de orientación en su proyecto de vida. Pero además brindamos y sensibilizamos a estas adolescentes en prevención de violencia basada en género, utilizando el amor propio como una herramienta. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, si tenemos una adolescente que está formada, que está clara de lo que quiere en la vida, de lo que quiere hacer en el futuro, y además tiene herramientas para identificar situaciones de riesgo, entonces esta adolescente está más preparada para tomar acciones y decisiones en su vida personal, cuando, por ejemplo, puede emprender alguna actividad, si quiere tener alguna relación de noviazgo. O sea, va a estar en la capacidad de identificar si esas decisiones que está tomando la están ayudando a contribuir en su proyecto de vida o de alguna forma la están alejando de esa meta o proyecto que ya tiene, ¿no? Entonces, bueno, básicamente tenemos un pensum de estudio para este programa bastante completo. Tenemos módulos orientados a desarrollo personal, interpersonal. También tenemos todo lo que es salud mental. Tenemos derechos sexuales y reproductivos, higiene menstrual. Tenemos un módulo que lo dicto yo, que se llama Empoderamiento Femenino. Amor propio como herramienta para el empoderamiento femenino. Tenemos ciberactivismo, el uso seguro de Internet, porque, bueno, tú sabes que las adolescentes son como nativas digitales y están constantemente expuestas a mucha información, pero es enseñarles un poco, bueno, cómo filtro esa información de la que constantemente estoy siendo bombardeada en mis redes sociales o cuando yo navego en Internet. Entonces, bueno, por allí por lo menos este programa formativo te das cuenta que es bastante completo y que al final lo que busca es eso, fortalecer el proyecto de vida de esta adolescente y al mismo tiempo fortalecer su empoderamiento individual, de forma individual y colectiva. ¿Y qué significa como tal empodérame? Ay, o sea, mira, empoderarme, el verbo, ¿no? Empodérame, fíjate. Cuando hablamos del nombre de nuestra organización, Empodérame es un acrónimo, porque es empodera, de empoderando a mujeres, que es la M, estudiantes. Entonces, no es como el verbo de empoderarme, sino de empodérame, es un acrónimo. Qué buen nombre. Uno pensaría que es empodérame, claro. Sí. No, buenísimo. Empodérame nace como, o sea, es el acrónimo de nuestro primer programa formativo, que fue en el año 2017, que es uno actualmente de los programas que tenemos vigentes, pero fue como nació la organización. Entonces, ya luego, como nombre de organización, lo dejamos Empodérame, porque ya era como, no solamente empoderamos a mujeres estudiantes, sino que tenemos un público mucho más amplio. Pero, ¿qué significa la palabra empoderamiento? Empoderamiento como tal. Mira, la palabra empoderamiento a mí me gusta mucho explicarla porque muchas veces se tiene un concepto como bien alejado y distante de lo que es. O sea, tenemos como una idea de lo que es el empoderamiento y creemos que el empoderamiento, por ejemplo, es solo para las mujeres. Eso pasa mucho. Claro, es un término que nosotros tomamos como bandera, pero el empoderamiento no es más que ese proceso mediante el cual se dota a un individuo o a una comunidad
de habilidades y de herramientas para acrecentar su potencial en un área en específico. Okay. Puede ser en lo político, puede ser en lo social, en lo religioso, en lo cultural, en lo educativo. O sea, imagínate que tú estás en un punto A y pasas de un punto A a un punto B. Okay. Y en ese punto B, en todo ese trayecto hay un proceso de mejorar, de dotarte de competencias, de habilidades y de herramientas para que tú puedas acrecentar ese potencial de forma individual y como grupo o como colectivo. Claro. A eso se refiere el empoderamiento. Pero habilidades y herramientas ¿como cuáles? Es que, bueno, va a depender, lógicamente, del tipo de empoderamiento del que estemos hablando. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de este programa formativo del que te insisto, es un programa de empoderamiento. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con adolescentes que quizás no sabían qué querían hacer para el futuro, cómo tomar decisiones para orientar su proyecto de vida, y cuando reciben una orientación o herramientas para saber identificar qué es lo que yo quiero hacer en el futuro, eso le permite tener una visión amplia a esta adolescente de qué es lo que ella quiere hacer y cómo lo puede hacer. Porque no solamente que, yo quiero ser doctora. Ajá, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es el paso a paso que yo debo seguir para yo poder lograr eso? Entonces, cuando decimos dotar de herramientas, es darle información que esa persona necesita del qué, el cómo, a dónde puedo acudir, en qué momento yo puedo estar lista o preparada para asumir una responsabilidad o para asumir esa carrera que yo quiero estudiar. Entonces, la persona ya tiene herramientas para tomar una decisión de una forma mucho más consciente. O sea, al final el proceso de empoderamiento tiene que ver también con toma de decisiones, como un proceso de toma de decisiones, pero un proceso de toma de decisiones consciente, maduro, o sea, teniendo por lo menos más información para yo poder saber, bueno, si yo me quiero ir por el camino del A, por el camino del B, por el camino del C. O sea, al final es una decisión completamente individual y personal. Y en una organización tan grande, ¿quién da las clases? ¿Quién da las clases? Ay, mire, esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos diferentes metodologías. Lógicamente, todas las personas que dictan los talleres y los programas en los que se forman nuestras jóvenes son personas expertos, profesionales, mujeres y hombres que están acreditados para compartir información sobre el área que están trabajando. Por ejemplo, si estamos hablando de planificación estratégica, quien dicta este módulo es una persona que tiene experiencia comprobada en planificación estratégica y que claramente puede no solamente hablar de conocimientos técnicos, sino también compartir esa experiencia personal que ha tenido a lo largo de la planificación estratégica, cuáles han sido los retos y desafíos que ha tenido, por ejemplo. Entonces, bueno, pueden ser profesoras universitarias, pueden ser abogados, pueden ser psicólogos, maestros, o sea, es un equipo multidisciplinario, porque lógicamente dependiendo del tema que se vaya a abordar, puedes necesitar un médico, puedes necesitar un especialista en violencia basada en género, o sea, dependiendo de la temática que se quiera abordar en el módulo, va a requerir un especialista completamente distinto. ¿Y cómo es el perfil de la mayoría de de las egresadas, mejor dicho? De las egresadas, mira, yo creo que una vez que una mujer o una joven pasa por nuestros programas formativos, y esto es como a modo general, ¿no? Porque tal cual como hay un perfil de ingreso y es completamente distinto para cada programa, cada perfil de egreso también es distinto. Entonces, vamos primero con el perfil de ingreso. Ajá. ¿Qué exigen para entrar a Empodérame? Mira, no es como tal una exigencia. Es más como unos requisitos básicos para garantizar que el programa va a ser eficiente y efectivo para la persona que participa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un programa formativo cuyo rango de edad es entre 14 y 18 años, es porque toda la metodología de estudio y de abordaje está pensada y diseñada especialmente para un adolescente. O sea, el lenguaje va a estar adaptado para la información que esa persona maneja en ese rango de edad. ¿Sí? Y sobre todo también es importante el contexto social, económico y cultural en el que se encuentre la persona. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a una comunidad indígena con un programa de estos, pero estas personas no manejan completamente el idioma español, ¿de qué nos serviría a nosotros poder llegar a esa comunidad si no adaptamos toda nuestra metodología a su cultura y a su lenguaje? ¿Me explico? Claro. Entonces, un poco eso es lo que hacemos. Los requisitos generales como básicos de cualquier programa
principalmente es que la persona esté en el rango de edad que está basada en la metodología del programa, claro. Que esté dentro de los estados priorizados o las comunidades priorizadas en las que estamos trabajando, no porque nosotros discriminemos o dejemos por fuera unas comunidades que otras, pero sí dependiendo del abordaje que queramos hacer. Por ejemplo, podemos priorizar comunidades que están en situaciones de riesgo en relación a otras. Claro. Por ejemplo, si vamos a dar una ayuda social, de repente en este momento sería una prioridad una comunidad como Tejerías, como las comunidades de Aragua, que en este momento están en una situación crítica, y no significa que no hayan otras comunidades en riesgo, pero es inminente que esta lo necesita más urgente que otra. ¿Me explico? Sí, sí. Otro de los requisitos que nosotros pedimos, lógicamente, es un documento de identidad, porque es importante, bueno, saber que en efecto la persona que se postula es, ¿no? Y que está dentro de nuestro país actualmente. Es uno también de los requisitos que pedimos. Y creo que uno de los más importantes es la disposición. O sea, si yo tengo interés de formarme, o sea, nosotros como organización no nos interesa que una persona se forme si no quiere. Claro. Nos pasa mucho con los programas de adolescentes. Tipo, mi mamá me dijo que me metiera. Okay. Me obligó. Y nosotros le decimos a los representantes, a las madres, a los padres que es mejor persuadir y convencerlos de convencerla de que participen que obligarlas. Porque al final, si van a desistir o van a desertar, lo van a hacer. Claro. Entonces es mucho mejor cuando existe esa motivación o ese deseo de participar, porque hace el proceso mucho más fácil para ellas mismas. ¿Y cómo puedes lograr persuadir a un niño de 14 años, una niña de 14 años de forma efectiva? Mira, es que eso dependiendo de... Todos fuimos niños y sabemos que nuestra mente no está en programas que te ocupen la tarde, ¿no? Es correcto. Mira, la verdad es que creo que una de las cosas maravillosas que tiene pensar, y vuelvo al punto que estábamos hablando anteriormente, cuando la metodología de un programa está pensado en su público, tú haces que el programa sea una franela que ese adolescente se quiera poner. Entonces, claro, no vas a hacer unas clases aburridas de 5 horas, porque de repente, si eres un adulto lo suficientemente convencido de que quieres hacer eso, lo haces. Pero un adolescente que tiene tantos factores distractores alrededor, como el teléfono, los amigos, las redes sociales, el deporte. O sea, es como, ¿qué me motiva realmente a mí a hacer eso? Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, en estos programas para adolescentes tratamos de que sean cortos, de que sean dinámicos, de que estén en las plataformas que a los jóvenes les gusta. TikTok, Instagram. ¿Por qué? Porque necesitamos conectar con su lenguaje, con lo que a ellos les gusta, donde ellos se sienten cómodos participando e interactuando. Por ejemplo, este programa también tiene otros incentivos, como hacemos una guía, qué lástima que no tengo la guía aquí, pero es una guía bellísima. Sí. Eso parece un diario. Yo no sé si tú llegaste a ver, creo que se me va a caer la cédula con eso que voy a decir, pero las revistas tú, ¿llegaste alguna vez a escuchar? Tu hermana. Bueno, las revistas tú eran como, venían como por mes y traían que si unos test para saber si yo soy más tal cosa. Algo así es como la guía que nosotros hacemos. Al final responde unos criterios y unas metodologías comprobadas y todo esto, pero es como una forma divertida de educar, una forma divertida de llevar un mensaje. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, esa es una de las formas en las que tratamos como de convencerlas. Mira, tienes esta guía, va a ser rápido, no te va a tomar tanto tiempo, puedes ir a tu ritmo, vas a conocer a otras compañeras, vas a tener la posibilidad de poder quizás viajar a otros estados de Venezuela si llegas a ser seleccionada como una de las participantes más destacadas. O sea, tenemos como esta serie de incentivos. ¿Cuál es el último paso del proceso? Bueno, no, el último paso es que cada una de ellas pueda lógicamente culminar satisfactoriamente el programa. Pero no tienen como un evento final. Sí, tenemos una certificación que es donde se les entrega, por así decirlo, un diploma, un certificado de participación, y eso a ellas les encanta. O sea, saber que todo ese esfuerzo de tiempo se traduce como en ese, y se les hace su acto como de graduación. Ellas quedan fascinadas con ese evento porque es como, por fin terminé y esto me lo merecía, ¿no? Así que la experiencia de verdad es espectacular. Y por lo menos en este nuevo programa, Tu Amor Me Empodera, ¿cuánto tiempo llevan ya? El programa Tu Amor Te Empodera tiene desde el 2019 que lo fundamos. Es muy cómico porque el programa
Ahora somos socios implementadores de UNICEF, pero así no nació, no nació el proyecto. El proyecto nació como una idea de voluntariado. O sea, teníamos un grupo de equipo que estaba en algunos liceos haciendo algunas actividades y pues nos dimos cuenta que las adolescentes estaban como necesitando información en educación sexual y reproductiva, en temas de planificación familiar, información sobre enfermedades de transmisión sexual, pero también las veíamos un poco desmotivadas y tristes porque sentían como que no tenían oportunidades, como que no sabían qué querían hacer para el futuro. Y fue como, oye, ¿qué tal si hacemos algo pequeño, fácil, que nosotros podamos llevar con la organización, con el grupo de profesionales que trabaja aquí con nosotros? Mira, Eva, tú dictas el de amor propio, el otro dicta el de planificación y todo el mundo como que aportando su granito de arena. Y llevamos eso al colegio que tenemos más cerca, pues, y vemos cómo nos va. Y así comenzó el proyecto Tu Amor Te Empodera. La primera vez que lo implementamos fueron 20 adolescentes. Y hoy, en un año, podemos beneficiar a más de 1,500. O sea, de verdad que... No, gracias. Felicidades a ti y a toda la organización. No, todo el equipo, porque la verdad es que sí... Por eso es que yo siempre digo que no podemos nunca menospreciar los pequeños comienzos. O sea, a veces tú piensas que nadie te está viendo, que parece sin importancia, y a veces uno subestima el inicio pequeño y dice, no, bueno, lo voy a hacer así como... a los golpes, porque al final esto, ¿quién va a estar pendiente de esto? Nosotros conseguimos aliados, por ejemplo, el Centro Venezolano Americano de Carabobo nos donó franelas, el CEVAC, la señora Ana Colmenares, Naguará, mi amor, mi cariño, mi agradecimiento siempre, porque ella cuando nosotros éramos unos loquitos inventando cosas, ya estaba ahí apoyándonos. Nos apoyaba con franelas, nos decía, bueno, muchachos, yo les dono las franelas, yo les presto el espacio porque hagan el cierre aquí, y yo les consigo los refrigerios. Entonces, al final, era como que, a pesar de que no teníamos los recursos para hacerlo, sumábamos voluntades de gente que creía en eso también. Y al final, esto se tradujo en un programa que está ayudando, beneficiando y bendiciendo a mucha gente. Entonces, bueno... Ahora, por lo menos tú que tocaste el tema sexual, ¿cómo es la realidad en un país donde el índice de embarazo adolescente es tan alto? ¿Han logrado...? Qué pregunta tan buena, y a veces es un poco desalentador como chocarnos con la realidad. No tengo las cifras actualmente, las puedo conseguir luego y dártelas si te interesa, tenerlas como bien claras, exacto, en papel. Pero la verdad es que el nivel de desconocimiento en temas de enfermedades de transmisión sexual es altísimo en nuestro país. De derechos sexuales y reproductivos, ni te digo. O sea, es muy raro porque existe como mucha información. La gente, los adolescentes saben qué es tener relaciones sexuales, saben cómo hacerlo. De hecho, es impresionante lo mucho que pueden saber, lo mucha información que pueden tener sobre ciertas cosas, pero cuando hablamos con ellos... o peligroso, sí, ¿no? Yo creo que más las implicaciones y la responsabilidad del acto. Cuando les decimos, tú sabes que existen enfermedades que se pueden transmitir con una sola relación sexual sin preservativo, por ejemplo. Ellos quedan como, ay, eso es posible. Y uno les dice, cuando empezamos a ahondar en los temas, terminan casi que asustados porque se han dado cuenta que tienen tiempísimo haciendo prácticas irresponsables por desconocimiento, lógicamente, donde no sabían que estaban poniendo en riesgo su vida, que estaban poniendo en riesgo su vida al de repente no usar un preservativo. No solamente el tema del embarazo a temprana edad, que también tiene unas implicaciones tremendas en lo social, en lo económico, en la vida de una joven. Mira, hay estudios que demuestran que una adolescente en situación de vulnerabilidad que queda embarazada prácticamente está condenada a la pobreza. Entonces, las posibilidades de que esa joven, que esa adolescente pueda desarrollarse en el futuro es mínima. Y tú haces así porque es verdad, es desalentador. Entonces, también... Y es tan frecuente. Y preguntas por el padre y el padre no existe. Exactamente. Mago. Entonces, eso también es otra cosa. O sea, la cultura de la responsabilidad del acto sexual. Pareciera que a veces es como solo de las mujeres. Y uno escucha en la calle dichos como... agarren sus gallinas, que mi gallo está suelto. O sea, una cosa súper coloquial, pero que de cierta forma libra de responsabilidad al sexo opuesto. Claro. O sea, en este caso a los hombres o a los jóvenes de esa responsabilidad, ¿no? Entonces,
parte del trabajo que hacemos y que buscamos hacer dentro de los colegios y dentro de las comunidades es sensibilizar a ambos. Sensibilizar a las niñas adolescentes y a los niños adolescentes también, porque es como... tiene implicaciones para ambos. Y no solo en el presente, en el futuro, en tu proyecto de vida. Pero sí cruzan la frontera hacia los varones. Sí cruzamos la frontera. Justamente ahora tenemos como planes más claros y detallados de cómo queremos abordar esta información con grupos paralelos. Pero sí hemos tenido experiencias, no todo un programa formativo, por ejemplo, el de Tu Amor Te Empodera, principalmente va hacia niñas y adolescentes. Claro. Pero sí tenemos actividades donde buscamos sensibilizar y unirlos de repente para que la información que se reciba la manejen ambos. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que ahora nos encontramos como organización, y es como también empoderamos a los hombres de esta información que también es tan valiosa para ellos. Claro. Y para toda la sociedad. Y para toda la sociedad. Pero por lo menos que hay gente que puede pensar que Empoderament tiene un fin político. De transmitir una idea política o algo así. Sí, hay gente que puede llegar a pensarlo, pero la verdad es que no. De hecho, la naturaleza de nuestra organización es una organización completamente independiente. Nos regimos bajo los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad. O sea, nuestra ayuda y todo lo que hacemos no va a distinguir color político, edad, o sea, diciendo edad que en el sentido de que si podemos ayudar a una persona mayor, lo vamos a hacer. Sexo, religión, posición social y económica, no. O sea, el trabajo que hacemos es precisamente con la intención de que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Que sí, que tenemos programas que están como más adaptados a públicos específicos, completamente cierto. Pero nos regimos bajo los principios humanitarios, y precisamente por eso nos sentimos en la confianza y en la libertad de poder sentarnos con cualquier actor de la sociedad, porque sabemos que lo que estamos haciendo al final responde a un bien común, a un bien de toda la sociedad, y no tenemos por qué generar esas distinciones. Pero, ¿han encontrado algún tipo de backlash? O sea, de problemas públicos que han tenido la gente. Mira, cuando vamos a las comunidades puede pasar eso que tú estás comentando, como, ¿quién es esta gente? Okay. Y es como un poco de suspicacia de, ya va, tú no vas a entrar a la comunidad si nosotros no sabemos exactamente qué es lo que tú vienes a hacer aquí. Okay. Y tenemos como esa resistencia. Pero cuando vamos, presentamos el proyecto y le decimos, miren, denos la oportunidad, hagan todas las preguntas que quieran, les mostramos el material y les decimos, oye, mira, tenemos muchas comunidades a las que podemos llegar, pero a nosotros nos encantaría hacerlo aquí. Okay. Si quieren, acompáñenos, sean partes, quédense aquí con nosotros, sean observadores y vean el proceso. Claro. Y la gente termina dándose cuenta que más bien, mire, porque ustedes no han llegado a tal comunidad. Terminamos, esas mismas líderes o esos mismos líderes que al principio tenían como resistencia, terminan diciendo, wow, qué bello trabajo, ¿en qué los ayudo? Miren, yo les consigo el salón del consejo comunal. Miren, no se preocupen que yo les consigo el vecino que le mueva las cajas con las cosas. Y en un país con tantas necesidades, ¿cómo escogen cuál comunidad participar? Ay, Dios mío, mira, si fuera por nosotros, nos encantaría que todas puedan ser beneficiadas. Pero como te comento, respondemos a criterios principalmente dependiendo del programa, priorizamos, por ejemplo, uno de los criterios para priorizar es que nosotros podamos brindar una atención lo más completa posible. Okay. Por ejemplo... ¿Qué implica lo más completa posible? Justo ahí voy a profundizar. Por ejemplo, Empodérame tiene un programa de atención psicosocial. Okay. Y nosotros brindamos estos programas formativos y brindamos apoyo psicológico individual y grupal. Okay. Pero, por ejemplo, puede ocurrir que en una comunidad tengamos un caso de un adolescente que tiene una situación de violencia en su casa, un ejemplo, por decirte algo. Hay un límite que nosotros tenemos como organización, no porque queramos, sino porque no alcanzamos a tener el equipo para atender esa situación específica. Pero si de repente dentro de ese rango o esa comunidad o ese municipio hay otra organización que está haciendo acompañamiento a sobrevivientes de violencia basada en género o está haciendo acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en situaciones específicas, increíble, porque entonces nosotros remitimos a esa organización y garantizamos que no estamos haciendo una acción con daño. O sea, que esta persona no se está quedando sola en ese proceso, sino que hay otra organización que puede brindar ese apoyo que nosotros no podemos por las condiciones propias
que puede ofrecer nuestra organización. Okay. Entonces, nos importa mucho que las comunidades que elijamos tengan esas condiciones de poder apoyarnos en otras organizaciones que están haciendo cosas también allí, que de repente no sean iguales a las nuestras, pero que se apoyen directamente al objetivo final, que es empoderar a esa persona o a esa joven o a esa adolescente y darle la mayor cantidad de garantías posibles de que va a poder superar una X situación y poder empoderarse en ese proyecto de vida que tiene. Y por lo menos en cuestiones que son temas que hoy en día son importantes conversar. ¿Cómo se relaciona Empodérame con woke, con la cultura woke? ¿Te refieres a la cultura? ¿Puedes indagar un poco más sobre...? Se llama, si no estoy equivocado, se llama cultura woke, ¿no? La cultura de, bueno, de un poquito más allá del feminismo, ¿no? O sea, que puede ser un poquito... Pero me gustaría que profundices qué quieres como saber de este tema específico. Bueno, precisamente saber qué opinan ustedes. O sea, dentro de ese espectro, que sabemos que hay mujeres que pueden ser un poquito radicales en su posicionamiento acerca de la relación con el hombre, en donde dentro de ese espectro se puede ubicar Empodérame. Mira, fíjate tú que yo creo que esto es una pregunta muy recurrente y de la que las personas tienen como mucha curiosidad. Nosotros respetamos como organización cualquier forma de activismo que tengan diferentes organizaciones o diferentes grupos de mujeres. Porque es muy importante también entender los contextos. Yo creo que es valiosísimo cuando entendemos los contextos para entender también un poco por qué la gente está reaccionando de esa forma o está actuando de esa forma. Creo que es una forma muy respetuosa de tratar de entender. Ahora bien, nosotros como organización creemos fielmente en que los hombres y las mujeres podemos trabajar juntos por construir un país mejor. Entendemos que históricamente las mujeres hemos estado, por así decirlo, en una posición de desventaja en algunas cosas. Pero qué hermoso que el mundo está cambiando y que nosotros estamos en este momento existiendo para ayudar a muchas mujeres a empoderarse de su proyecto de vida y de sus ideas. Pero eso no lo queremos hacer alejado de los hombres, porque creeríamos que estaríamos creando otra brecha. O sea, se cierra una, pero se abre otra, ¿sabes? Entonces, creemos fielmente, de hecho, nuestro equipo está constituido casi, yo creo que como un 30%, 40% de caballeros. Porque que son voluntarios, que son equipo de trabajo, que no tienen ningún tipo de complejo al entender que hay unas necesidades específicas que tienen las mujeres. Y me parece súper hermoso cuando podemos vernos juntos trabajando por una causa común que al final beneficia a la comunidad, que beneficia al país y que nos beneficia a todos. Entonces, la postura de nuestra organización es siempre promover el empoderamiento de las mujeres, pero ese empoderamiento viéndolo como respetando a los hombres en su individualidad, en sus diferencias biológicas y naturales que tenemos, pero sabemos que podemos tener acceso a las mismas oportunidades, a los mismos derechos. Eso es como la forma en la que hemos trabajado. Nos consideramos que ha sido una narrativa muy conciliatoria, ¿sabes? Y nos ha permitido, de alguna forma, concentrar dentro de programas, proyectos y actividades lo mejor de dos visiones que quizás pueden ser, en algún punto, bastante diferentes. ¿Y se puede estar empoderada siendo ama de casa? ¿Por qué a la gente le encanta hacerme esa pregunta? Es una pregunta tan frecuente, me da tanta risa porque es que no pela, no la fallan en una entrevista. Mira. Yo la hago precisamente porque me dijiste que te la hacías mucho. Fíjate que yo, Eva Sabariego, considero que el empoderamiento, como te decía, es un proceso de toma de decisiones, donde yo soy consciente de mi potencial, de mis valores, de mis virtudes, de mis miedos, de mis límites. En ese momento que yo puedo llegar a un punto de autoconocimiento para poder saber quién soy, porque muchas veces la gente piensa que el empoderamiento es una mujer que tiene dinero, una mujer que económicamente es independiente. Para mí eso no es el empoderamiento si esa persona o si esa mujer no es consciente de sí misma. Porque el dinero no es lo que te empodera. Te empodera lo que tú eres como persona, cómo tú te autopercibes, cómo tú te autoconcibes y cuál es ese aporte que tú puedes generar a tu propia vida y a la vida de los demás. Para mí eso es el empoderamiento. Y podemos tener entonces, en ese proceso del ser, quiero hablarte de esto antes de responderte, porque a veces la gente
saca de contexto las respuestas. Y es importante justificar el por qué yo sí creo que una mujer que es ama de casa puede estar empoderada. Claro, porque según lo que estoy entendiendo, empoderar no es trabajar necesariamente. O sea, es tener una conciencia propia más completa, ¿no? Sí, y empoderarte, aunque lógicamente pasa por un proceso, porque el empoderamiento tiene como diferentes, no digamos etapas, pero sí como, podemos llamarlo, no sé si fases o sí, como estadios. Okay. O sea, hay un nivel del empoderamiento que es la conciencia del ser, que es ese proceso de autoconocimiento, en el que yo descubro quién soy, en el que yo determino mi proyecto de vida, en el que yo entiendo mis valores, mis principios, qué me rige como persona, qué me mueve, qué me apasiona, qué me da miedo, qué no me gusta, porque eso es parte del proceso de empoderamiento, saber quién soy, cuál es mi aporte, cuál es el aporte que yo quiero dejar a la vida y a la sociedad. Está la fase del hacer, que es cómo yo traduzco esto que soy en un plan, en acciones concretas que lógicamente me lleven en consecuencia a tener algo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, te lo pongo como un ejemplo. Yo como Eva siento que en mi ser yo tengo un llamado fuerte a vocación de servicio. O sea, eso me define. El liderazgo de servicio me define. Yo siento que yo nací para servir a la gente, para ayudar a las personas. Yo siento que yo nací para... Es mi propósito de vida, ayudar a los demás. Poder ayudar a los demás a descubrirse, a empoderarse. Eso es lo que yo siento que es mi propósito de vida. Ok, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, en consecuencia, tomo acciones como, por ejemplo, por decir una muy simple, bueno, creo una organización sin fines de lucro que me permita desarrollar eso que yo soy como persona. Y en consecuencia, ¿qué tengo? Pues una organización que beneficia a más de 1.500 adolescentes en todo el país. ¿Sí me expliques? Cada año, un ejemplo. Entonces, cuando vemos el proceso de empoderamiento desde el ser, nos damos cuenta que no vale de nada yo tener una organización de 1.500 que beneficia a 1.500 personas si yo no entiendo el propósito del por qué yo hago eso. Entonces, cuando yo digo que una mujer que es ama de casa puede ser una mujer empoderada, es porque quizás ella en su ser se dio cuenta que ella lo que quería era dedicarse a su familia. Que ella quería dedicar su vida a servir y atender a sus hijos, pero no como un proceso forzado en el que no tengo otra opción. Claro. Para mí eso no sería empoderamiento. Si yo como mujer no tengo derecho a elegir, porque bueno, es lo que me toca, porque ¿quién me cuida a los niños? Eso no es un proceso de empoderamiento porque ella no tiene la libre elección. Claro. Pero si ella es consciente, teniendo la oportunidad de trabajar, de estudiar o de hacer otras cosas, decide quedarse en su casa y dedicar ese tiempo a sus hijos, para mí eso es una decisión de una mujer empoderada. Claro. Que sabe lo que quiere y que lo que quiere es estar con sus hijos. O sea, porque es lo que te digo, si no conocemos la conciencia empoderada de esa persona, no podemos saber cuál es la motivación real de por qué eligió ese proyecto de vida. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, te eché todo este cuento larguísimo porque mucha gente saca de contexto esa respuesta. Claro. La gente dice, bueno... ¿Pero cómo la pueden sacar de contexto? Sí. Mira, porque bueno, la gente dice, pero bueno, ¿cómo se puede llamar una mujer empoderada que anda pelando cable? Sí, o sea... okay, que tiene que depender económicamente. Pelando bola. Aquí puedes decir grosería, no hay pedo. Ay, perdón. Bueno, yo me guardé porque, ¿sabes? Aquí puedes decir lo que quieras. Ajá, pelando bola. Okay. No, o sea, estás viendo el empoderamiento de una forma muy simple. Claro. Porque tú piensas que tener dinero es estar empoderado. Tú sabes la cantidad de gente que es millonaria y se suicida. Claro. ¿Por qué se suicidan? Si según tú tienen plata y tienen todo resuelto. Claro. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, estar empoderado no es solamente un tema de una condición económica. Claro, es parte del empoderamiento porque estar bien económicamente te da libertad para tomar decisiones, para hacer cosas. Y es genial. Dentro de ese proceso del hacer, adquieres habilidades técnicas, habilidades, capacidades, competencias, intelectualidad. Pero lo que quiero decir es que hay algo más importante que lo que tú eres como persona solo con tus títulos y solo con el dinero que tienes en tu cuenta. No es una medida de éxito ni de progreso. Exactamente. O sea, entonces, bueno, quizás habrá personas que que cuestionan lo que yo pienso, pero si algo yo te puedo garantizar o si de algo yo puedo dar fe por testimonio personal
y por el testimonio que yo he visto en la vida de las personas con las que trabajamos, es que en el momento que una joven, que una mujer, que un adolescente entiende su conciencia del ser, mira, eso no hay quien la pare. Ok. Qué bien. Porque mañana puede ser empresaria. Ok. Puede ser, bueno, tú la vas a ver emprendiendo en un proyecto, la vas a ver en política, la vas a ver en la comunidad, vas a ver a esas mujeres haciendo distintas cosas, inscribiéndose en la universidad, porque ya tuvo la capacidad para definir cuál era el proyecto de vida que quería para ella misma. Entonces, por eso digo, si una mujer en su conciencia, en su decisión, en ese proceso de autoconocimiento, se da cuenta que lo que le hace feliz es estar con sus hijos y dedicar ese tiempo de calidad a sus hijos, ¿quién es uno para decir que no es una mujer empoderada porque se quiere dedicar a la familia? Claro. En lo absoluto. Y ahora, por lo menos, hay que saber una cosa que creo que es importante. Y una de las preguntas que yo le pedí a la gente que hiciera fue esta. O sea, que le pedí a la gente que me sugiriera preguntas. Okay. Y esta fue una de ellas. Y es dicha por una mujer, que es cómo se empodera en un país con unos estándares de belleza o unos cánones de belleza tan marcados, a diferencia del mundo, ¿no? Mira. Ay, perdón. Estoy comiendo hielo. Mira. Lo que pasa es que, bueno, hablando de los cánones de belleza, yo considero que una mujer que físicamente se cuide es una forma de, por ejemplo, demostrarte amor propio. Okay. Pero cuando tú como mujer piensas que lo único que te define, vuelvo a lo que te acabo de decir, es tu belleza física, estás muy lejos de entender lo que es ser una persona empoderada. Claro. ¿Por qué? Porque el empoderamiento no tiene que ver solo con tu apariencia física, sino con lo que tú tienes en tu corazón, lo que tú eres en tu ser, en tu esencia. Envejecemos. Hoy somos jóvenes, pero mañana vamos a tener canas. Hoy somos flacos, de repente mañana la vida nos lleva a ser gorditos. O viceversa, o sea, no te define tu apariencia física. Te define lo que tú eres, las acciones que tú haces por otras personas. Claro. Eso es lo que realmente... Y yo creo que en el momento que nosotros como sociedad podamos interiorizar y seguir trabajando en eso, porque ojo, eso no es algo que se saca de una cajita de conflay, porque eso también la gente piensa, ay, yo estoy empoderada y como que si eso fuera una etiqueta que uno carga. No, eso es un proceso de autodescubrimiento permanente, porque las circunstancias de la vida te van a llevar a ver otras facetas de ti. Mira, te lo digo, cuando yo era una estudiante universitaria, veía la vida de una forma completamente distinta a la que la veo hoy como directora de una organización. Claro. ¿Sabes? Bueno, ya eres más madura también, ¿no? Exacto, soy más madura. Has vivido más experiencias. He tenido más experiencias, pero también hay circunstancias que se te presentan en la vida que tú, por ejemplo, muere algún ser querido. Okay. O sea, la vida a veces te pone en eso. Se te enferma un familiar, te enfermas tú. O sea, la vida a veces te lleva a unos estadios donde te das cuenta que hay cosas que son realmente superficiales, ¿sabes? Que hay cosas más importantes. Y eso es lo que va a definir entonces qué es lo que tú eres o cómo te comportas tú frente a un tipo de situación determinada. Claro. Esa es mi visión, ojo. Va a haber gente en este podcast que dirá, mira, qué chévere esa chama. Habrá gente que dirá, mira, yo no estoy de acuerdo porque tal y tal cosa. Pero lo que sí es que en mi experiencia personal me he dado cuenta que en la medida que puedo trabajar en mi ser, en consecuencia establezco planes y proyectos y en consecuencia tengo lo que quiero. Claro. Bueno, que es la base también de la filosofía, ¿no? Conócete a ti mismo. Esto también se llama principio universal del logro. Este proceso del ser, hacer y tener es el principio universal del logro. Así que lo puedes investigar, sí. Coño, claro, buenísimo. Una de las cosas que también quería preguntarte es que ya sabiendo que, bueno, en este país hay un alto índice de embarazo juvenil y no es aborto, el aborto no es legal, ¿cómo se plantea las juventudes ese tipo de situaciones? Mira, el tema del aborto es un tema bien debatido en nuestro país y te voy a dar mi opinión completamente personal. Okay. Yo creo que la mejor herramienta que nosotros le podemos dar a los adolescentes es precisamente la prevención. Es la menos traumática, es la más barata
Y en mi opinión, es la que nosotros podemos fomentar desde cualquier ámbito. Lógicamente, cuando estamos frente a una realidad y a un contexto, de repente como el que tenemos en Venezuela, hay situaciones que de repente nos llevan a cuestionar, bueno, ¿cuál es la alternativa o la opción más fácil o el camino más seguro para esa joven que garantice su futuro? Pero te digo, no resuelve el problema. En mi opinión, no lo resuelve. Porque al final van a seguir apareciendo niñas y adolescentes por acción. Cuando hablamos de casos extremos, como una violación o algo así, estamos hablando de casos que no entran dentro del... Sí, que no entran dentro del parámetro normal. Pero si no tenemos adolescentes conscientes, justamente de esto que hablábamos hace como 20 minutos, de la conciencia y la responsabilidad que tiene que tener una persona cuando inicia su vida sexual, es muy poco lo que podamos resolver o lo que podamos hacer, aunque esté aprobada una ley de aborto. Pero, y no se puede, o sea, no se debe considerar como un derecho dentro del... dentro de la decisión de la mujer de tomar acciones sobre su cuerpo. Mira, hay muchas posturas sobre ese tema. Okay. La mía personal es que para mí no es el cuerpo únicamente de esa mujer. Okay. Allí está creciendo una vida que va a tener deberes y derechos completamente individuales, okay, porque es un potencial ser que van a ser. Claro. Sé que hay muchas mujeres y es un tema súper álgido que todavía nosotras mismas como mujeres estamos debatiendo y entendiendo, bueno, cuáles son las implicaciones reales que tiene esto sobre la vida de la madre, sobre la vida de la familia, ¿sabes? Entonces, en mi opinión personal, insisto, yo creo que para mí la mejor alternativa que tenemos es formar en prevención. Y lógicamente también que existan condiciones para que las personas puedan tener una vida sexual y reproductiva, teniendo acceso, por ejemplo, anticonceptivos, claro, que tengan acceso a información sobre ellos, y también existan condiciones para que las personas puedan acceder, bien sea, bueno, yo tengo el dinero para comprarme un anticonceptivo. Claro. O sea, si yo, por ejemplo, gano $1 y el anticonceptivo me cuesta $10, lógicamente es algo que es inaccesible para claro mí. Y en consecuencia van a ocurrir todas estas cosas. Pero fíjate, yo estaba hablando hoy justamente sobre este tema. Y es impresionante, por ejemplo, que las mujeres que inician, las adolescentes que inician una vida sexual temprana, son más propensas a sufrir de cáncer de cuello uterino. Y eso son cosas que no nos dicen. Entonces no es solamente como, mira, no tengas sexo porque no tengas sexo. Es como, mira, oye, sé consciente de que puedes ser más propensa a... Y eso está científicamente comprobado. Y en temas tan complejos como el aborto, que al final terminan siendo decisiones netamente de la mujer, el hombre tiene permiso de opinar dentro de ello. Sobre todo entendiendo que es un tema importante para la sociedad, ¿no? Mira, es que es lo que te digo. Mira, hay tantas cosas que yo siento que no hemos resuelto. Porque son temas tan álgidos y que a veces cuando se fijan posiciones, la gente está como a la defensiva. Y no más bien como en un plano de escuchar, como de entender. Yo, por ejemplo, hablaba con caballeros que me decían, y hombres que me decían, oye, cuando queremos involucrar al hombre en su paternidad responsable y se le exige a través de la ley que haga una manutención, claro, y que se haga responsable del niño, no sé qué... Entonces, ¿por qué no involucrarlo en el proceso de esa toma de decisión? Y yo digo, es un punto válido. O sea, porque al final el nacimiento de ese bebé se está produciendo por causa de que existe una intervención de ambas partes. ¿Sí me explico? Sí, sí, total. Entonces... O sea, no es Jesús. Exacto. Entonces, no es Jesús, no apareció por obra divina, ¿no? Exacto. Entonces, es como... Te digo, no tengo todas las respuestas a todas tus preguntas, pero lo que sí es que me he dado la tarea de por lo menos abrir mi corazón, okay, y abrir mis oídos a escuchar diferentes opiniones. Por mis creencias y por mis principios, tengo afinidad, por ejemplo, a preservar la vida desde su concepción. Okay. Es lo que yo creo. Okay. Pero no significa que lo que yo crea sea una verdad absoluta, indebatible. Claro. No. Pero también es como, entonces, vamos a darnos la apertura de escuchar... ¿Qué es lo que pensamos sobre esto? Y algo muy importante, por ejemplo, en nuestra organización
Hay gente que está de acuerdo y que no está de acuerdo. Okay. Pero eso no significa, por ejemplo, que no podamos trabajar en una organización juntos y que no podamos construir cosas en conjunto. Yo creo que eso también es muy valioso rescatarlo porque a veces vivimos en sociedades con temas tan polarizados que creemos que entonces si tú crees en una cosa y yo creo en otra, eso nos limita a ver juntos o a construir cosas juntos, ¿sabes? Claro. Y cuando, en mi opinión, cuando eso ocurre, perdemos esa gran oportunidad de, al final, encontrar esos puntos medios que nos permitan a todos, bueno, de alguna forma sentirnos representados en esas decisiones que se toman o en eso que estamos construyendo. Y por lo menos Empodérame, cuando se encuentra casos de jóvenes femeninas, precisamente como es el caso que mayor se debe encontrar, que están navegando entre sus intereses y su orientación sexual. ¿Cómo es el approach dentro de la organización en ese tipo de casos? Mira, nosotros como organización tenemos como un rol muy claro y muy específico y es formar a las personas en unos temas puntuales. Okay. Claramente, para eso nosotros tenemos una red de atención psicosocial. Si la persona siente que requiere apoyo en estas cosas, la red de atención de expertos y psicólogos, créeme que puede tener mejores herramientas que yo para poder orientar a las personas en ese proceso que están viviendo. Pero desde luego, nuestra posición siempre será abrirles las puertas a que las personas se sientan parte de la organización y que además sientan que eso no va a ser un motivo por el cual no van a ser rechazados o algo así. Okay. Entonces, es como, bueno, si esto te está pasando de forma personal y sientes que necesitas apoyo, aquí hay una red de especialistas que tienen las herramientas para ayudarte, pero lógicamente nosotros no podemos como intervenir o ingerir en las decisiones individuales que están tomando las participantes. ¿Ayudarlos en qué forma? En este caso, el programa de la organización y nuestra red de atención psicosocial brinda este apoyo psicológico. Okay. Y los expertos y profesionales que tienen las herramientas para poder atender dudas, preguntas que puedan tener las personas que están en este proceso, pues ya es algo como del especialista en sí mismo, ¿sí? Entiendo. Pero no es como que la organización le va a decir sí, no sé qué, no. O sea, eso es un proceso individual y lo que nosotros podemos ofrecer en ese caso sería que puedan remitirse a la red y que puedan recibir ayuda de un especialista si así lo desean y si así ellos están de acuerdo en participar de eso. ¿Tú por lo menos qué estudiaste? Yo soy politóloga de profesión. Entonces, ¿en la Carabobo? Qué cool, qué cool. ¿Y la idea de Empodérame surgió tú estando en la universidad? Mira, estaba en la universidad, pero ya me estaba graduando. Okay. Estaba en un programa de intercambio en Estados Unidos en el año 2017. Fui becada por un programa... bueno, estuve como 5 semanas fuera de Venezuela. Era un programa para jóvenes que estuvieran realizando labores sociales y fueran como líderes emergentes en sus comunidades. Tuve la oportunidad de estar en este programa con jóvenes colombianos, con jóvenes ecuatorianos y habían como representación de prácticamente toda Latinoamérica. En este programa, bueno, recibimos como diferentes herramientas y en la etapa final nos permitieron como presentar una idea o un microproyecto de algo que nos gustaría hacer en Venezuela. La idea de Empodérame nace precisamente porque entre el 2014 y 2017 yo estaba como dentro del activismo universitario. No sé si llegaste a escuchar sobre los movimientos estudiantiles o alguna vez. Claro. Yo soy estudiante de la Carabobo. Bueno. Yo era líder de un movimiento estudiantil que casi siempre, o sea, tenía mayor fuerza en derecho, que es el Movimiento Estudiantil Renovación Académica, Mera 23. Y en ese momento estaba como coordinadora del movimiento. Y en ese lapso de tiempo habían como rumores de que, bueno, tú que eres de la Carabobo sabes que las elecciones. De las elecciones, no sé qué. Y nosotros habíamos logrado como construir una fuerza universitaria bien interesante. Y en ese momento, cuando surge como esas voces de que, mira, vienen elecciones, no sé qué, estaban como postulando candidatos. Y yo dije, bueno, a mí me gustaría medirme, o sea, no quiero que me regalen nada, solo me gustaría medirme con el movimiento y bueno, si quedo, si no, apoyamos a la persona que quede como con mayor fuerza. Y recuerdo que en una de esas ocasiones alguien me dijo como, mira Eva, así todo como, ¿sabes? Como entrecortado, como,
Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que la situación de la universidad es complicada y hay muchos grupos de choque. Y bueno, tú sabes que como tú eres mujer no vas a saber cómo lidiar con esas cosas. Wow, para mí eso fue como un balde de agua fría porque venía de mucho tiempo de construir un equipo. O sea, mi equipo me apoyaba, tenía ese liderazgo y ese respaldo de ellos. Y fue como un balde de agua fría que me dijeran que palabras más, palabras menos, como, bueno, porque eres mujer, no es como muy recomendable que te lances ese rollo, no sé qué. Y yo les dije, fue como, bueno, si eso es lo que hay. Y recuerdo que tuve una decepción súper triste, o sea, me decepcioné muchísimo como de la política, ¿sabes? Claro. Tipo, qué chimbo que no se me diera siquiera la oportunidad, o sea, yo no quería que me regalaran nada. Yo lo que quería era saber si era verdad que yo tenía la capacidad para mover gente, para convocar gente, para liderar un equipo, para vender un proyecto y que la gente creyera en eso. O sea, esa era como mi visión de tu decisión. De esa decisión. Claro. Y al final, y es algo que casi que repito como un mantra, yo digo que Dios siempre sabe por qué te abre unas puertas y otras te las cierra. Porque al final te quiere llevar al propósito que Él realmente quiere contigo. Y en ese momento que al final ese año no hubo ni elecciones, que fue lo peor. Al final toda esa decepción y todo ese guayabo y no hubo ni elecciones. Pero lo que sí pasó fue que viajé a Estados Unidos y dije, bueno, me voy a como dedicar a otra cosa. Postulé a ese programa, esa beca sin saber, sin ningún tipo de ilusión de que iba a quedar. Solo lo hice como, ay, bueno, yo voy a hacer esto para ver. Claro. Y cuando me llegue ese correo de que quedé seleccionada, mira, Manuel, yo me vine en lágrimas. Porque yo decía, no puedo creer que esta oportunidad haya llegado a mi vida. O sea, me iban a pagar todo. O sea, tenía todo cubierto porque era una beca al 100%. Y no conforme con eso, presento entonces un proyecto que se llamaba Empoderando a Mujeres Estudiantes. Porque si te suena el nombre, yo decía, yo quiero ayudar a otras mujeres que como yo aman la política, aman la universidad, aman ayudar a la gente, pero no tienen las herramientas y van a encontrarse personas que les digan esto y yo les voy a enseñar cómo aprender a lidiar con eso. Esa era mi idea, esa era en mi mente lo que yo quería hacer. Y cuando el proyecto, o sea, yo escribo la propuesta y la presenté, fue una de las 4 propuestas seleccionadas de muchas que estaban compitiendo. Y pude traerme como un pequeño capital semilla para desarrollarla en Venezuela. La verdad es que era muy poquito como el apoyo que nos estaban dando, pero para mí era como la excusa que yo necesitaba en ese momento porque además estaba terminando mi carrera universitaria. Claro. Era como... entré en ese dilema de si me quedo, si me voy del país. Y justo en ese momento Empodérame llegó como diciéndome, quédate y quédate haciendo esto. De verdad, yo amo lo que hago, amo la organización, amo la historia, amo todo lo que pasó, porque siento que al final le dio mucho sentido a mi vida y pude reconectar con mi propósito de vida, que seguía siendo servir a la gente. Un día lo hice a través del movimiento estudiantil y hoy lo hago a través de Empodérame. Qué bueno, qué felicidad, qué bueno. Pero por lo menos en ese sentido, cuando te encontraste... ¿Qué le podrías decir a una muchacha que pase por esa misma situación hoy en día? Mira, yo le puedo decir hoy, con toda certeza y confianza, que suena súper cliché, pero lo primero es confiar en ti, a pesar de que no tengas todas las habilidades y competencias, porque uno sabe cuando quizás tiene algunas debilidades, es confiar en que en la medida que te das tiempo para prepararte, en la medida que te das tiempo para pulir esas cosas en tu vida, cada día vas a estar más capacitada para eso que tú anhelas y deseas hacer. Lo importante es siempre tener claro quién eres, trazar la ruta, trabajar en función de eso y en consecuencia vas a tener eso. Yo antes decía, cuando empezó a Empodérame, en ese momento tenía muchas ideas vagas como de lo que se podía hacer con la organización. Yo decía así como... A mí me gustaría que nuestra organización fuera una organización reconocida, pero
Pero me di cuenta que no era suficiente solo con desear que fuera una organización reconocida. Era que teníamos que ser excelentes en el trabajo que estábamos haciendo. Y en consecuencia iba a haber gente que iba a decir, vale la pena ayudar a esta gente, vale la pena invertir en esto, vale la pena hacer cosas con esta gente, porque lo hacen con amor, porque dan buenos resultados, porque es evidente los cambios que se propician cuando ellos implementan esas ideas que tienen. Un ejemplo. Claro. Entonces, en consecuencia, ¿qué estamos teniendo ahora? Bueno, una organización que tiene un impacto importante en el país. Okay. Pero eso no es lo que somos. Somos esto. Okay. ¿Sabes? Sí. A eso me refiero. Por lo menos cuando comparas la situación de Venezuela en cuanto al pensamiento, digamos, vamos a ponerle la etiqueta de jóvenes empoderados, uh-huh. ¿Cómo se compara porcentualmente con otros países de Latinoamérica? Mira, esa respuesta creo que no te la tengo así tan clara. Te puedo dar mi opinión de mi percepción. Yo la verdad pienso que en Venezuela actualmente, debido precisamente a todo este contexto de emergencia humanitaria que vive el país, lamentablemente nuestros jóvenes son como una de las poblaciones más vulneradas en su derecho a acceso a oportunidades, educación de calidad. Y como hablamos, que brindar herramientas son las que nos facultan para poder entonces ser efectivos en nuestros proyectos de vida. Yo diría que Venezuela es uno de los países que en este momento mayor atención y ayuda necesita. O sea, tenemos una deficiencia muy importante en cuanto, por ejemplo, a las infraestructuras de nuestros colegios, a los salarios que devengan los profesores, a la educación que están recibiendo, al tiempo que los jóvenes y las adolescentes en general tienen dentro de las escuelas. Entonces es como, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Mira, te pongo un ejemplo. Ahorita en pandemia, la cantidad de adolescentes, de niños, de niñas, que estaban viendo clases desde sus casas, pero resulta que en la casa hay un solo teléfono y el teléfono es de la persona que sale a trabajar, y entonces vemos que, por ejemplo, esta persona no tenía para recargar saldo y mandaban las tareas por el WhatsApp. Entonces es como, ¿qué educación realmente puede estar recibiendo ese niño que está teniendo una brecha en relación de repente al que tiene Wi-Fi y al que tiene internet en su casa? Claro. O sea, no hay una metodología, no hubo un plan estratégico, por ejemplo, para atender esas necesidades específicas que están teniendo las personas que viven en comunidades remotas sin acceso a internet, o que su situación económica le impide acceder a internet. Entonces vas a tener un grupo que va a estar haciendo las tareas y va a haber otro grupo que las profesoras quizás vean que están deficientes, pero es por una condición, ¿sabes?, estructural, que les impide a ellos acceder a. Entonces, por eso te digo que, en mi opinión, lógicamente, bueno, si quieres datos más específicos, te invito a que leas la encuesta de condiciones de vida del ENCOVI. Okay. Un dato así como, a grosso modo, es que el 95% de los hogares venezolanos está en el umbral de la pobreza, y al menos el 70%, más o menos por ahí, está en pobreza extrema. Entonces, vemos que estas condiciones lógicamente impiden que las personas puedan tener condiciones idóneas para acceder a oportunidades, para acceder a educación de calidad. Y creo que el trabajo que tenemos todos es, bueno, lógicamente seguir generando estos espacios, pero entendemos que nosotros, por ejemplo, como sociedad civil, tenemos un límite, tenemos un techo. El Estado tiene que ser el que dé respuesta a esas necesidades, porque al final es el que tiene todo la estructura y la infraestructura para poder dar respuesta a eso. ¿Y cuáles son las proyecciones que tiene Empodérame en los próximos años? ¿Y cuáles son las proyecciones que tienes tú dentro de los próximos 5 años? Mira, dentro de los próximos 5 años, a mí me encantaría que Empodérame pueda salir de estas fronteras. O sea, yo sueño con que nosotros podamos ser una ventana de ayuda y de apoyo a mujeres venezolanas que están fuera del país. O sea, hay demasiadas mujeres, jóvenes, niñas, que necesitan ayuda para poder empoderarse. Imagínate tú, si es difícil emprender un proceso de este tipo dentro de tu propio país, con ciertas condiciones. Imagínate lo que significa para una persona que está en un país que no conoce, donde no tiene su familia,
Entonces yo creo que una de las visiones y de las metas que tenemos a largo plazo es poder llevar este programa, esta organización y estos programas fuera de nuestras fronteras. Quizás saldrán iniciativas como no solo beneficiar a mujeres venezolanas o niñas venezolanas, sino también a las de esos países. A nuestras hermanas latinoamericanas. Exacto, a nuestras hermanas latinoamericanas y quien dice que no, de otros continentes. Pero sí tenemos como ese deseo de poder ensanchar el trabajo que hacemos y poder ayudar a esas mujeres que tanto lo necesitan fuera del país. Y de forma personal, eso como una cosa, o sea, claro, te puedo decir que soñamos con que Empodérame pueda tener una estructura que pueda brindar apoyo y ser sostenible en el tiempo. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos todas las organizaciones. Y al final es como, bueno, cómo encontrar esas formas innovadoras de seguir haciendo lo que hacemos, pero de una forma en la que podamos autosustentarnos sin bajar el nivel, ni la calidad, ni el número de beneficiarios, ¿sabes? Es como parte de los retos que tenemos, pero sabemos que hacia allá es que queremos apuntar para el futuro. Y de forma personal, pues me encantaría seguir profundizando mi liderazgo como mujer, no solo en mi país, sino también en Latinoamérica, comenzar a tener esa incidencia en otros países. Creo que de forma personal me falta muchísimo por prepararme, por aprender, por investigar, por tejer redes. Y creo que mi proyecto de vida en estos próximos 5 años está basado precisamente en eso, ¿no? A generar un cambio sistémico en el que mañana veamos una nación, o sea, que se pueda ver que he dejado un legado en mi país, por lo menos para empoderar a las mujeres y niñas de Venezuela. O sea, si yo mañana no estoy o lo que sea que haga, que se sepa que ese fue el legado que yo le dejé a mi país. ¿Sabes? Dejar una huella. Ese es mi legado personal. Una de las cosas que estoy haciendo con todos los invitados es que cuando termina, parte es que del podcast, el mayor beneficiado creo que estoy diciendo yo, porque aprendo muchas cosas de parte del invitado, pero una de las cosas que hago con todos los invitados, y espero seguir haciéndolo, es darle un libro. Entonces te quiero dar otro librito. Ay, qué bello, me encanta. ¿Qué es este? Espero que te guste. Ay, qué hermoso. En este país. Mira, me encanta el título, así que... Espero que lo disfrutes y bueno. Gracias. Muchas gracias, de verdad, por venir. No, gracias a ti, Manuel. Encantada. Encantada. Gracias por todo el espacio. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo que quieras decir? Ay, mira, te quiero mostrar un video antes de que nos vayamos. Sí. Bueno, me querías comentar acerca de algunos casos propios, Sí, ¿no? claro, pero sí, que bueno, justamente quiero mostrarte el video. Ah, sí. Ya, esto tarda a veces. No, tranquilo. Soba ahí tu televisor que... Ahí prendió. Te hay un control, pero no funciona tan O sea, le gusta que lo amasen. Sí, le al gusta. Televisor. Estamos Mira, aquí. vamos, baja un momentico allí. A ver si está por allí. A ver si está por allí. Baja un poquito más. Baja un poquito más. Yo creo que estás en YouTube. ¿Podemos ir a YouTube? Sí, claro, a ver. por favor. Voy a abrir esto aquí aparte. Ah, mira que está YouTube. ¿Busca Empoderarme? Sí, por favor. Venezuela. Sí, puedes colocarlo así, a ver si... Y métete como en nuestros videos, a ver, un momentico. Ajá, vamos a ver 5 años de Empoderarme. Mira, ahí te voy a dar un resumen. 5 años de este gran sueño. Ajá. Quinto aniversario. Exactamente, ese video es recientico, ¿Sí? Así que si es muy largo, Hace un mes. podemos verlo, no podemos... podemos verlo completo. Mauro, Kendall, Ana, Diego, bueno, falta Emanuel y Anderson, que también nos están ayudando. Les mandamos un saludo de Empodérame. Bueno, Empodérame nació en el año 2017. Fue una forma muy especial en la que nació esta organización, porque en ese momento yo no me imaginé jamás pudiera, primero, fundar una organización y segundo, que lo que estaba ocurriendo en ese momento iba a impactar la vida de tantas personas posteriormente. Comenzó con una idea pensada en mujeres. Yo decía, a mí me gustaría que las mujeres reciban herramientas que yo no recibí cuando quise ser líder estudiantil en la universidad.
Cuando Iván me presentó la idea por allá en el 2017, ¿Tu hermano? me pareció una idea increíble, porque creo que en ese momento en Venezuela no había un programa similar. Han sido años muy bonitos, de mucho aprendizaje. También han sido subidas y bajadas, muchísimos retos, pero bueno, gracias a todas estas cosas que he vivido, he podido como sacar lo mejor de mí. Al día de hoy, la organización cuenta. Te das cuenta que hay bastantes hombres, o sea, Sí. que no son todas somos mujeres. Dicen que 30%, 40% me dijiste. Mira, del equipo nacional, sí, somos como 40, 60, algo así. Okay. A nivel nacional sí hay más mujeres en terreno. Una muchacha que venía con muchas ganas de conversar. Bueno, claro, obviamente es mejor el approach mujer adolescente, ¿no? Muchas Exactamente. Exactamente por eso. veces. Sí, sí. Es indiscutible eso. O sea, la mujer que da la clase fue mujer cuando tenía 14 años. Exacto. Entonces es como mucho más fácil entender algunas situaciones que se pueden presentar. Porque yo tenía 18 años cuando empecé fuera, a lo que soy ahora que tengo 24 años, es impresionante porque no solo te crea actitudes, sino te crea otros propósitos. me surgió una oportunidad de ser voluntario para el poder en Carabobo. Y fue como, bueno, aquí está. Los políticos, ya lo conoces, tienen un enganche de educación como mecanismo para generar cambios, ¿por qué no hacerlo? Cuando ya tuve la oportunidad Ana. ¿Estás de Ana? hacer otras funciones dentro de la organización, de hacer voluntariado, de desarrollar una campaña visible, de hablar y de repente de que surgiese una idea como lo fue Tu Amor Te Empodera, que fue no solo un aprendizaje a la hora de poderlo sacar a otros, sino fue un aprendizaje a nivel personal. Ahora me gusta mucho para liderar proyectos. Quizás anteriormente lo hubiese intentado muchísimo, porque quizás yo tenía el conocimiento, pero no me animaba como que mucho a integrarme o formar parte de realizar o llevar un proyecto. Durante de repente tú eres ahora liderando cosas que yo no pensé que haría, pero que la visualizaba allí. En donde ella, en el proceso de gestación, atrajo a través de su testimonio, a través de un montón de chicas, un montón de amigas, ven que sí, que es esto así. De verdad que el cambio y el vuelco de Durazno ha sido del cielo a la tierra. Hubo uno donde uno tenía que escribir 20 cosas que le gustaran de uno y 20 aspectos que quería mejorar. Y yo tenía más cosas que mejorar que cosas que me gustaran, pero ese me gustó muchísimo y sí he mejorado algunas cosas porque el programa me ayudó muchísimo, por lo menos con mi carácter y eso todavía lo voy practicando porque sí me cuesta. Soy madre de 2 jóvenes que pertenecen al programa Tu Amor Te Empodera y estoy muy feliz de compartir con ustedes esta bella experiencia como madre que me tocó vivir con ellas. Ella tiene 2 condiciones, ¿verdad? Una condición auditiva y una condición físico-motor. Saber que el programa tenía intérpretes, o sea, que los temas que ahí se abordan tenían la interpretación en lenguaje de señas, yo digo, wow, aquí es. O sea, esto es maravilloso, porque esto quiere decir que es un programa que está incluyendo a las personas con ciertas condiciones. Wow. Hace muchos años, cuando estaba niña, que ella preguntaba, ella no sabía. Ella está haciendo un cuento de que hace muchos años, cuando ella estaba niña, que ella se desarrolló, que tuvo su primera menstruación, ella no sabía porque yo no le había hablado de ese tema hasta el momento que le llegó, ¿verdad? Entonces ella ve ahí dentro del programa, ¿verdad?, que abordan este tema y muy concreto y específico y hablan detalladamente de los cambios que sufre una mujer, que sufre una adolescente en ese tema. Ella dice que esto le gustó mucho y que esto le sirvió para aprender más. Bueno, cuando fui mamá, pues solidaricé muchísimo más y conecté muchísimo más con el poder. Entonces, para los estudiantes me dio esa chispa empresarial. Es el momento de trabajar en el país, es el momento de hacer lo que te gusta y es el momento de replicar lo que tú aprendes dentro del programa. Y terminabas siendo tú misma, pero tu mejor versión. Y al día de hoy es una bendición para muchísimos.
Pequeño. Buenísimo esto. Te iba a preguntar dónde la gente puede encontrar información de Empodérame. www.empoderame.com. Y cómo, bueno, ahí dice todo cómo pueden donar, pero aparte, ¿cómo pueden participar los jóvenes que quieran? En nuestro Instagram, @empoderameVE, siempre estamos publicando información de las convocatorias. Justo ahora tenemos una convocatoria abierta en modalidad virtual. Lo pueden hacer completamente desde casa, así que les invito a todas las adolescentes entre 14 y 18 años que corran a postularse porque hay mucha oportunidad de quedar seleccionada porque tenemos muchas plazas, así que maravilloso que puedan aprovechar esa oportunidad que brinda la organización. Bueno, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti, Manuel, encantada. Si llegaste a esta parte, te quiero agradecer por tu apoyo. Significa bastante para mí. Te invito a que te unas al grupo de Telegram.